gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hace 28 años que asumimos un compromiso irrenunciable con nuestros pacientes. Somos una clínica dedicada exclusivamente a la medicina estética, conformada por expertos profesionales y médicos con una amplia trayectoria. Hablamos de mejoras externas, que lo que en realidad deben hacer es tocar la fibra más interna de cada persona. Ahí es donde apuntamos como equipo médico y es lo que marca la estampa de los buenos profesionales de nuestra clínica. Porque tu cuerpo, tu cara y tu piel te van a acompañar para siempre. Cuídalo, quiérelo y confía en expertos que te ayuden a hacerlo de la mejor manera. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. Señora, señor, hoy en Conciencia de Valores es el día de Cuerpo y Alma, donde hablamos temas de salud, donde hoy vamos a tocar el tema de la salud pública, cómo usted percibe las prestaciones en el sector público en salud, hashtag CDB-salud pública, ahí usted puede tuitear, o si lo prefiere a través de WhatsApp, o bien Facebook, y también la gente que nos llama, ahí tiene que tener un poquito de paciencia, y como siempre a la gente de regiones le mandamos afectuoso saludo a la gente del sur, del centro y la gente del norte. Don Mario Schilling. ¿Cómo está, don Agustín? Llegan muchos comentarios a través del canal de YouTube. Mucha gente también nos ve a través del canal de YouTube. Si usted quiere ver los programas de Conciencia de Valores hacia atrás y los que están permanentemente online, lo puede hacer a través del canal de YouTube, CDB o Conciencia de Valores. Ahí lo ubican fácilmente. Don Agustín Zamora. Oiga, espérese un poquito. Antes de mostrar esto, el sorteo. Ya, ¿qué me quiere decir? No, le hace el bullying porque dice que usted siempre ataca a las damas que tiene al lado. Entonces, por eso hoy día le colocamos a un doctor. No voy a debatir con él porque se van a pensar que es trans. ¿Pero qué va a regalar? Mire, vamos a sortear el libro Manual de Mediación del profesor Mario Schilling, que les habla. En este libro, la primera parte está dedicada a los temas de argumentación, técnicas de argumentación. De esa manera, quien se gane el libro puede venir aquí al programa y debatir y argumentar. ¿Qué les parece? Lo invitamos al programa de Voz Ciudadana, donde invitamos siempre a un ciudadano a ser parte del panel de nuestro programa. Y usted, si quiere llevarse ese libro, participar de nuestro programa a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Como vamos a hablar de salud pública, hemos invitado al doctor Óscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por invitarme. Juan Antonio Tortela, kinesiólogo, gracias por estar nuevamente aquí en Conciencia de Valores. Muchas gracias por la invitación. Y doctora Francisca Valdivieso de las Mercedes. No. ¿Cómo está? Bien, Agustín. Muy bien, gracias. La veo como apenada. ¿Estoy apenada? Sí, está como apenada. ¿Por qué está tan apenada? Distintas cosas. Tiene que llamar a los Jesús. No, a propósito, yo sé por qué es una de las cosas que puede estar apenada, porque tú fuiste muy defensora de que no saliera adelante una ley de la despenalización del aborto en 3 causales. Y aquí hay un tema que tiene que ver también con lo que vamos a tocar hoy día, la salud pública, porque los especialistas que hay en Chile para este tema, para dirimir y decidir en la aplicación de ciertas
de ciertas causales, son muy pocos. Entonces, ¿cómo va a haber toda una red del sistema público preparada para un evento como ese? ¿Cuál es tu mirada a eso? Sí, yo efectivamente estoy triste que se haya despenalizado la ley, o sea, que haya salido la ley de despenalización en las 3 causales. No estoy asombrada porque era esperable. ¿Qué me tiene triste? Me tiene triste de que aquí la sociedad ha elegido libremente o ha solicitado algo que a mí personalmente me parece que no tiene que ver con medicina, que tiene que ver con algo netamente ideológico y que es respetable, pero que seremos los médicos los que tendremos que ejecutar esta prestación de salud, porque esta ideología se ha transformado finalmente en una prestación de salud. Y para mí, como concepto, las prestaciones de salud buscan el bien, buscan más beneficios que riesgo, y aquí yo, y no solo yo, la medicina basada en evidencia también lo muestra, que en estas leyes de aborto con estas 3 causales hay más riesgos que beneficios, tanto para las madres, para los fetos obviamente, porque se están eliminando, pero para esas mujeres. Países que tienen leyes de aborto, que han hecho estudios y seguimiento en sus poblaciones hace mucho tiempo, han mostrado cómo aumenta la mortalidad materna, no solamente en el procedimiento mismo del aborto, sino que años después también. Han mostrado cómo el daño psicológico afecta de tal forma que en los países que hoy en día está legalizado el aborto, incluso por la causal de violación, por ejemplo, se está exigiendo que esas personas, antes de tomar la decisión, por ejemplo en una violación, sean evaluadas psicológicamente por alguien, porque se ha visto que aumenta el índice de suicidio después. Entonces, algo que es ideológico y que yo entiendo que es respetable y que me parece que la sociedad se ha cuestionado y que la sociedad ha querido de alguna manera limpiar o sacar a la luz, al tapete, algo que se hacía en forma oculta y clandestina, se podría haber hecho infinitamente mejor y no con el tipo de ley que salió. Ahora, lo que está claro es que salió, Salió. pero y finalmente hay que brindar esta prestación de asistencia de salud, de claro. salud. Y vuelvo a la pregunta, porque finalmente cuando uno dice, bueno, hay muy pocos especialistas para todo lo que signifique cubrir una red, a pesar de que en políticas públicas se ha dicho lo contrario, ¿cuál es la mirada que tienen? Chile está, o sea, actualmente el sistema de salud está preparado como para enfrentar esa situación. Bueno, el sistema de salud chileno enfrenta innumerables desafíos en términos de poder mejorar la respuesta a los distintos problemas de salud que tiene la población. Yo quiero simplemente, sin entrar al debate del tema del aborto, porque entiendo que no es el tema de conversación de hoy, señalar que desde la perspectiva de salud pública, vale decir una mirada colectiva de los problemas de salud, independientemente de lo que uno pueda tener como convicción personal, a mí me parece importante que como sociedad hayamos generado condiciones como para que las personas, haciendo ejercicio de su derecho a elegir, puedan tomar la decisión de si proceden o no proceden a interrumpir un embarazo en las causales que se han establecido. Aquí yo creo que estamos hablando de un tema que es extremadamente delicado, un tema que a nadie deja indiferente, un tema en el que evidentemente ninguna mujer que debe pasar por la decisión de aborto va a estar feliz. Sin embargo, a mí me parece que hemos dado un paso adelante como sociedad en términos de que se generen condiciones para que cada persona involucrada, una mujer, sus parejas, sus familias, puedan tomar una decisión haciendo un legítimo ejercicio de su derecho a elegir. Y ahora, yendo directamente sí, a la... Porque la generación de las condiciones tiene que estar también en que si estamos preparados para que un servicio de salud pública tenga todos los elementos que se requieren para una intervención como esta. Bueno, yo quiero recordar que el aborto terapéutico existió en el país hasta el año 89. Vale decir, esta era una prestación, como lo señala la doctora, que el sistema de salud ofrecía a la población. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente generar condiciones que son similares a las que existían cuando esta ley estaba vigente. Yo creo que es importante recordar que
el cambio legislativo ocurre en las postrimerías del régimen militar, y lo que se está haciendo con la ley que recientemente se ha aprobado y se ha sancionado ya por el Tribunal Constitucional es generar condiciones como para que esta prestación esté incluida dentro de las prestaciones que ofrece el sistema de salud, y eso permite que aquellas mujeres y familias que hagan esta opción lo puedan hacer en condiciones seguras y no en las condiciones inseguras en que las personas hoy abortan. Ahora, creo que es importante, haciendo uso de la evidencia, señalar que quien toma una decisión de aborto hace el aborto en condiciones seguras o inseguras. Lo que sí ocurría es que las personas que tenían medios para poder hacerlo, lo hacían en condiciones seguras, y la gente pobre lo hacía en condiciones inseguras. Pero una vez tomada la decisión de abortar, la gente abortaba. Ahora, a mí me cabe una duda, que lo puede interpretar a mucha gente que nos ve en este programa, es que cuando hablamos de una intervención de un aborto en condiciones seguras, tiene que cumplir varios requisitos en esa condición segura. Primero, por parte de la propia infraestructura hospitalaria. Dos, principalmente por el equipo multidisciplinario que se requiere para esto, y no hay un equipo multidisciplinario masivo. Y tres, que además hay instituciones del sector de salud, privadas o no privadas, que por convicción pueden abstenerse de, todavía hay que revisar bien eso, pero abstenerse de que esto se efectúe, ¿ah? por el motivo de la objeción de conciencia. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, Francisca, o sea, Chile, ¿verdad? Independiente de las convicciones, independiente si uno está de acuerdo o no está de acuerdo en lo que se falló, verdaderamente podemos pensar que en tan poco tiempo, a pesar de que esto era un tema que se hacía, no sé, hace 30 años atrás, ¿estamos en condiciones, en lo que ustedes conocen en materia de salud pública, para poder ofrecer una prestación de seguridad? Yo creo sinceramente que lo que va a ocurrir aquí es lo mismo que ha ocurrido mirando otros países cuando se legaliza el aborto. El número de abortos sube, aumenta, por lo tanto la cantidad de personas y mujeres que se hacían aborto en forma clandestina ahora aumenta ese total de aborto. Aumenta por ende la mortalidad materna por aborto, y la prestación de salud empieza a depender de la objeción de conciencia de los médicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay situaciones en las cuales van a haber médicos que van a estar de acuerdo en realizar el aborto, pero van a haber otras que no, porque no hay que olvidar que las causales que se esgrimieron y la ley que se acaba de sacar dice que en 2 de las 3 causales no hay límite de edad gestacional. O sea, hay una ley que aquí me está permitiendo matar directamente a un feto a las 40 semanas, a las 38 semanas, no estamos hablando solamente de embriones. Entonces, un ginecólogo puede perfectamente estar a favor de una ley de aborto y meterse a pabellón incluso, quizás en embriones de 8 semanas, pero esa misma persona no necesariamente va a estar de acuerdo en meterse a pabellón a las 30 semanas, a las 38 semanas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Lo que ha ocurrido en todos los países con ley de aborto, que cuando hay objeción de conciencia y el tema no se resuelve, y es una prestación de salud, que es un derecho de la mujer, se compra un servicio externo y empieza un lucro paralelo de servicios externos que le dicen al servicio de salud: no se preocupe, yo le soluciono el problema. Y cobran lo que quieren, porque como tienen el sartén... Una clínica abortistas, entre comillas, por decirlo de esa forma. Cobran lo que quieren, tienen el sartén por el mango, el sistema de salud tiene que cumplir con la ley. A los servicios de salud se les pasa multa porque no cumplen con la ley, y uno lo ve incluso con cosas infinitamente menores que no tienen nada que ver con aborto, como puede ser una ligadura de trompas, por ejemplo. Hoy en día una mujer mayor de 18 años se acerca a un servicio de salud y dice: hola, buenas tardes, yo tengo 18 años, me quiero ligar las trompas, y es un derecho a la mujer. Y si ninguno de los ginecólogos que está ahí le parece que lo quiere hacer porque es una mujer de 18 años, que no tiene hijos, pero señora, ¿cómo se va a ligar las trompas? Bueno, es que me quiero ligar las trompas, me las tiene que ligar. Y si nadie se las quiere ligar, entonces tiene que ser derivada al servicio de salud que corresponde, hasta que finalmente encuentran a alguien que lo hace. Si eso ocurre con una ligadura de trompa, yo creo, Agustín, sinceramente, que con el tema del aborto, con la ley que se acaba de sacar, va a ocurrir mucho más. Y nos vamos a ver enfrentados al problema de que hay una prestación de salud que hay que cumplir, que no hay personal necesariamente que esté de acuerdo. Hasta lo que entiendo, la objeción de conciencia hasta ahora incluye también al personal de salud, enfermeras, pabellón, etcétera, que antes era inicialmente solamente médico. Ojalá que eso se mantenga. Lo que tú dices es que
no estamos preparados como un sistema de salud pública para este evento y que una forma de resolverlo va a ser esta externalización de la Esa manera, es una forma que se que tú lo resuelva. has dicho. Pero esa Juan es una Antonio. forma que se utiliza hoy día para asegurar ciertas prestaciones que están cubiertas por el auge también, como esta derivación o compra de servicios a instituciones privadas. Lo que yo creo, digamos, de esta temática, entendiendo que aquí no es, digamos, el juicio de valor de pro o no al aborto, ¿no? Yo tengo la sensación de que probablemente muchos de esos parámetros que Francisca nos cuenta de el aumento del número de abortos, ¿cuánto de eso irá porque ahora sí va a haber un registro en el fondo? Porque es probable que todo esto que no estaba legalizado, que no tenía un marco legal firme, digamos, pasaba bajo la mesa y no tienes registro de eso. Sí, pero sí hay registro, perdona, de mortalidades Totalmente de maternas acuerdo. por aborto. Totalmente eso de sí. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero, ojo, porque el número de abortos per se hay que mirar los números en el cierto contexto, digamos. O sea, es obvio que si hay más registros van a aumentar. A mí me parece que eso está. No, pero eso no es necesariamente claro. te aumenta la cantidad de mujeres que mueren. O sea, en los países que hay ley de aborto, lo que está visto, y esto no es que yo lo diga, es así, es que aumenta el registro, por supuesto, ya estoy de acuerdo, puede que antes no se haya registrado. Pero sí se registran siempre las muertes por aborto. Y acá aumentan las muertes por aborto. Entonces, la ley de aborto en otros países, como Finlandia o como en España, han mostrado que la mortalidad de mujeres a raíz del aborto ha aumentado, ¿me entiendes? Entonces, eso es independiente de cuántos abortos clandestinos se hacían. Antes las mujeres no se estaban muriendo por aborto y ahora se están muriendo. Y entonces, alguien se preguntará, ¿pero por qué si ahora es seguro? Y no es ¿Por probable qué? que y no es Porque probable aumentó que el número. y no es probable que esa cifra de mortalidad en el caso de las mujeres no necesariamente estuviese ligada registrada? al principio por el hecho abortivo No, porque y haya Chile tenido otra causa. Te lo pregunto en términos globales. Bueno, sería interesante, Es que no es así, pero- doctor, ¿verdaderamente se puede dar este fenómeno que describe Francisca? No, porque en general lo que ocurre es que cuando tú dices se despenaliza el aborto y ofrece esto como un servicio a quienes quieran optar por esta solución, evidentemente lo que ocurre es que se reduce el aborto clandestino, que es el que se hace en malas condiciones sanitarias en las poblaciones pobres, y es ese el que genera el riesgo de mortalidad. Entonces, en el volumen global... pero cuando yo digo que se reduce el aborto clandestino, lo que va a decir que no es que se reduzca, lo que se va a hacer es que se transparenta, Claro, que es al revés. por eso, Lo que era clandestino, lo que pasa es que la lo que es clandestino ahora condición deja de ser es clandestino. en el volumen global... Pero el nene es evidente que el nene va a aumentar. Lo digo, el que a ver, se perdón. registra, pero la cantidad total de abortos que se hacen no va a aumentar. Lo Pero que las sí, muertes sí. el registro, evidentemente que esto se va a reflejar en las estadísticas oficiales, porque Obvio. no existía, ¿no? Y al hacerse mejores condiciones, lo que va a ocurrir es al contrario. Si hay condiciones sanitarias, lo que está ocurriendo es que el sistema de salud se hace cargo de ofrecer una prestación en condiciones más seguras. Entonces no hay ninguna razón por la cual esto vaya a aumentar. Al revés, cuando se hacen condiciones inseguras, eso es una causa principal de muerte materna en el mundo. Pero ¿cuántos especialistas? yo no quiero- Una pregunta. No es abuelo pájaro, si esto está demostrado. Bueno, la OMS lo que dice que gran parte de la mortalidad materna que hay en el mundo se debe a condiciones inseguras de aborto. Tengo otra pregunta a nivel de los profesionales que ejercen esto. ¿Cuántos especialistas hay en Chile para poder practicar este tipo de intervenciones quirúrgicas? ¿Cuánto hay? ¿Un vaciamiento uterino? ¿Sí? Todos los ginecólogos son capaces de hacer eso, si no Porque- requiere ninguna cosa muy Pero, científica, ok, digamos, ni ninguna técnica especial. Sí, pero es que algunos de tu gremio han dicho que hay 54 nomás No, pero es especialistas. que ojo, esos son especialistas materno-fetales para hacer diagnóstico de Sí, malformaciones y a través de una Bueno, ecografía. Bueno, sí, pero es que para hacer... Pero no para vaciar un útero, para vaciar un útero. No, pero Francisca, es que para hacer
para pasar por la etapa 3 que pasar por la etapa 2. O sea, Pero alguien tiene que hacer el diagnóstico. Sí, pero es que la ley no pero dice, sí, pero es que la ley no reconocen ese dice, punto. pero es que la ley no está exigiendo que sea un ginecólogo el que haga el diagnóstico, si ese es otro problema de la ley. Lo que se acaba de legislar dice que un médico general va a hacer el diagnóstico ecográfico, lo cual me parece aberrante, es otra de las cosas. Mira, sí, más allá de que uno esté de acuerdo o no de acuerdo con el aborto en sí mismo, como política de salud, a mí me parece, con todo respeto, que lo que se ha legislado tiene errores garrafales de base. Y yo creo que esos errores se han dado porque simplemente pescaron una ley, la copiaron y no trabajaron en la ley. No se hicieron ni siquiera los cambios mínimos básicos. O sea, inicialmente habían pescado incluso patologías que se consideraban hace 20 años inviables, como hoy inviables cuando en realidad ya no lo son. Desde ese plano de errores tiene la ley. Entonces, la ley dice que usted va a ser diagnosticado con un diagnóstico prenatal de inviabilidad, no por un especialista materno-fetal. Puede ser un médico general. Nadie, eso no, por ley no es necesario. ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir que abre la puerta al aborto libre. ¿Por qué va a abrir la puerta? Yo no estoy diciendo que sea la intención de todas las personas, pero... Te interrumpo un poquito. ¿Eso le parece que está bien? Yo creo que hay varios... Porque, honestamente, lo digo, yo no soy médico ni mucho menos, pero para la gente que nos ve en casa, que no hay un médico especialista en el tema, sino que puede ser cualquier médico quien puede hacer ese diagnóstico, el camino de mayor seguridad, el camino mayor... Porque ustedes hablan de ese tema, de la seguridad que tiene que tener también el paciente. Sí, mire, ahí lo que hoy conocemos es el texto legal, ¿no? Tampoco conocemos los detalles de algunos de los elementos vinculados a la decisión que tomó el Tribunal Constitucional, particularmente lo de la objeción de conciencia. Entonces, todas las leyes, aquí tenemos un abogado que nos puede explicar, los aspectos operacionales de las leyes están definidos en el marco reglamentario. Y lo que ha señalado la autoridad es que hay una serie de aspectos que se tienen que definir en el marco reglamentario que está por construirse, y esa es la razón por la cual esta ley no va a entrar en aplicación antes de fines de año. Entonces, es bien difícil poder dar una opinión seria si uno no conoce esos aspectos procedimentales que son los que tienen que asegurar que efectivamente se cumple con lo que señala el espíritu y la letra de la ley. Entonces, sí, yo creo que hay que otorgar, a ver, insisto, no estamos debatiendo el acuerdo o no, pero ahí hay que otorgar el beneficio de la duda a las autoridades competentes para que puedan bajar, ¿cierto?, el espíritu de la ley a la reglamentación operacional, digamos. O sea, yo creo que hacer juicios previos a tener esa reglamentación donde se va a determinar efectivamente quién va a ser el diagnóstico final o cuáles son los centros, o qué sé yo creo que ahí hay que dar un poco el beneficio de la duda porque no tenemos los antecedentes sobre la mesa hoy día. Perdón, Mario, tú eres abogado. Si la ley dice, textual, te lo pregunto porque yo no soy abogada, pero si yo leo una ley que dice que los médicos generales podrán hacer el diagnóstico, ¿qué cosa queda en duda? O sea, te lo pregunto sinceramente, si la ley en el papel dice, bastará con que 2 médicos generales digan que la paciente fue violada, ¿qué es lo que hay que poner en duda? Eso es lo que dice el papel. Mario, el Código Civil entrega reglas de interpretación y una de las cosas que nosotros memorizamos cuando fuimos estudiantes de Derecho era esa famosa regla que dice cuando el sentido de la ley es clara, nada desatenderá su tenor a pretexto de consultar su espíritu. Es decir, la literalidad de la ley es lo que dice, no hay mayor interpretación. Por supuesto que posteriormente, si este resultado es inadecuado al espíritu de lo que se estaba persiguiendo, puede surgir alguna ley interpretativa o derechamente una modificación de la ley. Pero hay que pensar que hasta ¿eso hace puede nada... existir? ¿Se puede modificar? Sí, por supuesto. Si la ley no es un texto sagrado ni un dogma de fe, simplemente es un elemento que está sujeto a los legisladores y tal como hoy va a estar permitido el aborto, mañana en otro gobierno podría eliminarlo o podría dar luz a lo que tanto temes tú, que sea el aborto libre. Hasta hace nada, o hasta este año, el aborto era un delito. Por lo tanto, legislar algo que dejó de ser delito es delicado y la puesta en marcha va a ser complicada. Toda reforma, además, es delicada. La reforma procesal penal, la reforma tributaria, la reforma laboral, son cambios societarios. Es lo mismo que ocurriría si
ojalá algún día se legisle en legalizar la droga y que no esté a cargo de narcotraficantes y mafiosos, sino que los consumidores de droga vayan a un instituto de salud pública donde le diga, usted es adicto, bueno, vamos a regular su adicción y nosotros le vamos a suministrar la droga que tanto le hace falta, porque el narco de la población no hace eso, precisamente no está preocupado de la salud pública. Entonces, esto que puede parecer tan revolucionario como legalizar la droga, muchos han hablado de legalizar la marihuana. Yo estoy absolutamente de acuerdo en legalizar todas las drogas, porque cuando son legales y cuando un ente público encargado de médicos están detrás de esos consumidores, podemos ver que ya no es clandestino, podemos hacer seguimiento y podemos suministrarlos las dosis que no sean letales. Creo que allí se persigue verdaderamente el fin que se tenía con la ley 20.000, que es proteger la salud pública. Hoy en día no se persigue la salud pública con el OS7, reventando casas, con escuchas telefónicas y metiendo presos a los narcotraficantes. ¿Qué mejor que el tráfico esté a cargo de médicos? Yo los quiero sacar un poco del debate ya de esta ley, porque daría para todo un programa, que de hecho lo vamos a tener durante esta semana. Y quiero hablar del tema de las percepciones y las realidades. Hay una percepción muy fuerte en la ciudadanía, y así lo arrojan las encuestas, que la calidad de las prestaciones de servicio que brinda el sector público son de mucho descontento de la gente, ¿ah? Y cuánto de eso también es realidad y cuánto de eso es percepción. Ahora, yo creo que la gente no construye realidad en base a ideas, en base a ficciones, sino que también lo construye en base que ha vivido ese drama, ha vivido las listas de espera, no es lo mismo lo que me brindan en un hospital público que lo que me brindan en una clínica privada. ¿Y cuál es cuánto es de percepción y cuánto es de realidad, doctor? Bueno, este es un tema bien interesante y que uno puede analizar desde distintas perspectivas, de distintas aristas. Yo quisiera partir señalando que cuando se trata de evaluar un sistema de salud, el resultado de la evaluación va a depender del patrón que uno use como comparación, del estándar contra el cual compara el sistema. A nosotros como sociedad lo que nos ha pasado es que tradicionalmente nos hemos comparado con los países de la región de América Latina y el Caribe. Y particularmente en salud, eso está ha formado parte de lo que ha sido la tradición evaluativa del sistema de salud chileno. Y en esa comparación, bueno, el sistema de salud chileno rankea bastante bien, muy bien, ocupa los primeros lugares del ranking. Sin embargo, desde hace pocos años atrás, nuestro estándar de comparación cambió. Yo soy profesor en la Universidad de Chile, entonces para que los estudiantes me entiendan, uso un ejemplo del fútbol. A mí me gusta el fútbol. Entonces digo, mire, con el respeto además de la gente de Antofagasta, yo lo que digo es que a nosotros nos está pasando lo que denominamos el síndrome del CDA, que es el Club de Deportes de Antofagasta, que era un club que estaba en la segunda división del fútbol chileno y lo hizo tan bien que ascendió a la primera división del fútbol chileno. Sin embargo, lo que ha ocurrido desde que pocos años que lleva en la primera división del fútbol chileno, su desempeño no ha sido el mismo que tuvo en la segunda división, sino que está ubicado en los últimos lugares del ranking, en algún momento incluso a riesgo de descender. A nosotros como país nos pasa lo mismo, porque tradicionalmente nos reconocimos en los primeros lugares del ranking en América Latina. Lo hicimos también, no solo en salud, en distintos otros ámbitos del quehacer de nuestra sociedad, que fuimos invitados a integrarnos al Club de Países Desarrollados, de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, la OCDE. Pero al entrar en este club de países desarrollados, bueno, constatamos que el estándar es muy distinto, es un estándar mucho más exigente. Y cuando nos comparamos con los mismos indicadores que antes nos comparábamos con los países de América Latina, bueno, aparecemos no en los primeros, sino que en los últimos lugares del ranking. Es que esa comparación es lógica, porque si en el fondo este país pretende ser desarrollado y donde siempre se usa a la OSD como referente, bueno, yo no puedo decir no es que estamos usando un referente alto, incluso... Yo no digo que no, si estoy describiendo el fenómeno nomás. Entonces ahí lo que nos pasa es que en gran parte de los indicadores, en salud en particular, quedamos mejor ubicados que México, que Turquía y pare de contar. Claro. ¿Sí? Entonces...
Entonces, en esa comparación, claro, el sistema tiene problemas y tiene problemas en distintos ámbitos. Tiene problemas en el ámbito de cómo lo que denominamos el aseguramiento y el financiamiento del sistema. Tiene problemas en el sistema prestador propiamente tal, que es como el foco, entiendo yo, de esta conversación, que es el sistema. ¿Cómo la gente siente que le prestan un servicio al momento que va a una institución pública? Exactamente, cómo se relaciona con los prestadores. Y tenemos también problemas en el ámbito de los recursos humanos, ¿sí? Que está vinculado al punto que antes señalábamos. Y en cada uno de esos, claro, tenemos brechas cuando nos comparamos con este estándar. ¿Y quién nos evalúa desde el punto de vista de la sociedad? Son las personas, y las personas también han cambiado. Hoy las personas... Entonces es realidad, no es percepción de la gente. Porque cuando se le pregunta a la gente cuáles son los principales problemas a los cuales quieren una solución en políticas públicas, menciona, número 1, delincuencia, y número 2, salud. Hace mucho tiempo que salud viene siendo ubicado dentro de los primeros 3 lugares de los problemas a los que la ciudadanía le asigna importancia, relevancia, y respecto a los cuales espera que se le puedan ofrecer soluciones. Entonces, eso es real. Efectivamente hay problemas, ¿no? Entonces, porque la sociedad ha cambiado, ¿no? Hoy tenemos usuarios del sistema de salud, públicos y privados, que no tienen nada que ver con los que antes denominábamos pacientes, que esperaban en forma pasiva la atención que casi por beneficencia se les entregaba. Hoy todas las personas, sean usuarios de los sistemas públicos prestadores, sean usuarios de los sistemas privados prestadores, tienen un comportamiento de ciudadanos empoderados que demandan, exigen que se les respeten sus derechos. Y tienen toda la razón, porque en el caso de los prestadores públicos, el sistema se financia con impuestos que todos pagamos y por lo tanto, en rigor, estas personas son los dueños de esos servicios. Ok, pero también concordamos en que la vía de construir hospitales concesionados y que eran fabulosas construcciones, digamos, pero que en el fondo lo que había era simplemente casi un elefante blanco y la promesa que se le hacía a una comuna, a un sector de la ciudadanía, no generó simplemente una expectativa, pero desde el punto de vista de la realidad eso no fue así. O sea, yo no sé si tú compartes esa visión. Yo creo que Óscar tiene mucha razón cuando dice que cuando nos cambiamos a la primera división, por supuesto que las expectativas de la gente también crecen. O sea, en Chile hace mucho rato que ya no nos conformamos con que la gente solo no se muera. Entonces, dentro de la obstetricia, que es lo que yo conozco, los números son excelentes, excelentes. O sea, Chile tiene unas mortalidades maternas bajísimas, en pediatría también son bastante buenos. Ha habido un cambio notorio, importante, de que, no sé, mi abuela, que paría sus partos en la casa, eso ya no ocurre. La gente no se está muriendo en los partos ni en los embarazos. Cuando alguien le dice, oye, estoy esperando guagua, nadie dice, ojalá que no se muera, pero en otros países sí. Y no muy lejos, no hay que irse a África, hay que irse a Bolivia, hay que irse a Perú. Entonces, ¿qué pasa? Que antes la gente se moría en las calles. Antes estoy hablando los años 60, 70. No era tan raro que los niños se murieran de desnutrición. Los planes para las embarazadas eran de fortificación, leche purita, no sé qué. Hoy en día tenemos un problema de obesidad. Entonces, ¿qué ocurre? Sí, pero estoy de acuerdo con que ha mejorado y mucho. Es que nuestros índices son muy buenos, por lo menos en obstetricia, que es lo que yo manejo. Son excelentes, al nivel de Estados Unidos, Canadá, son excelentes. Pero la gente no está conforme con que solo la gente no se muera cuando se embaraza en este país. No. La gente quiere llegar a un control prenatal, donde quizás en otros lugares, con suerte, tienen un control prenatal en todo el embarazo, si es que tienen, y acá tienen un promedio de 5 o 6, que es maravilloso, que previene, que podemos hacer millones de cosas preventivas para que justamente no se nos mueran los partos las mujeres. Pero la percepción, ¿cuál es? Que como a mí no me basta con no morirme, yo quiero ahora que me atiendan a la hora, yo quiero que mi médico yo lo pueda elegir, yo quiero que mi parto yo lo pueda tener de cierta forma, ya no me basta con que simplemente me pongan ni siquiera anestesia. O sea, la gente no quiere tener dolor, la gente quiere tener condiciones que son obviamente entendibles y que la población ha accedido a un peldaño más. Ok, pero mi mirada es la siguiente, quizás tiene que ver con los derechos del paciente, la pregunta para Mario Chile, porque yo entiendo que, y sería una conversación inútil, que si
la salud que había en Chile hace 40 o 50 años, por supuesto que no tiene nada que ver con lo que hoy hay. Ya, pero Y eso es un logro, que no es menor. Sí, pero La gente lo ve como obvio. Si no es tan obvio que la gente no se esté muriendo en los Sí, partos. pero esto igual que el tema de decirle a la gente hoy día que está sacando una pensión de 85.000 pesos, que antes sacaba, 40 años atrás sacaba, no sé, 45.000 pesos. Y resulta que con 85.000 pesos no es suficiente para una solución que se necesita para el tipo de país que estamos en desarrollo o en vías de desarrollo. Entonces, y entiendo también que hay un estándar al cual hay que llegar, pero no se le puede decir a la gente hoy día, ¿sabe que esto lo vamos a solucionar en 40 años más? Ese es el punto, es un poco los derechos. ¿Cuál es tu mirada de los derechos del día de un paciente? Aquí estamos en un sobrederecho, en un sobredemanda, o sea, en una sobreexpectativa, o hay algo que efectivamente es más allá de lo que uno puede exigir. A mí me escriben prácticamente día por medio distintas personas con el asunto negligencia médica. Y muchas de ellas no son negligencia médica. Te diría que el 80% de la gente que me escribe pidiendo demandar a un médico o demandar un hospital público o a veces una clínica, obedece a otro tipo de responsabilidad, pero no negligencia. Dice, no me atendieron a tiempo, lo mismo que dices tú, Agustín, y por eso me tuve que ir a otro centro y mi papá casi se muere o casi le pasó, y son muchos diagnósticos en los que casi me pasó determinadas cosas. Por supuesto que dentro de eso sí hay también algunos que son graves. Por ejemplo, que le diagnosticaron una enfermedad A que era bastante leve y resultó tener una enfermedad que era mortal o que era tremendamente grave. Pero en general las personas están tan empoderadas y creen tener derechos, incluso si no se trata de una clínica privada, es decir, empoderados justamente sus derechos como ciudadanos, es decir, bueno, un hospital público, un médico que es gratuito, que no le tengo que pagar su consulta, tiene las mismas obligaciones. ¿A ti te parece que es una sobreexigencia de un derecho? No creo que sea una sobreexigencia. Todas las personas que tenemos derechos también tenemos la opción de abusar de esos derechos. Es decir, existe una posibilidad de acceder. La Constitución lo que asegura a las personas es que tengan la posibilidad de elegir entre salud pública o salud privada, pero no le garantiza la Constitución de que todos van a tener una espléndida salud, bien atendido, con todos los médicos de rigor y en forma extraordinaria. No hay un canon de excelencia de acuerdo a los derechos constitucionales. Sí existe la posibilidad de que lo haya. Es decir, tal como decía Francisca muy bien, ahora históricamente nadie puede decir, ¿sabe qué? En mi pueblo no hay salud. O simplemente no hay el hospital público no tiene los medios necesarios o mínimos para atender. Todos medianamente, bien o mal, con mejor dotación o peor dotación, todos prestan un servicio de salud. Si usted quiere comprar un auto, la mejor opción es Chevrolet, doctor. Sí. ¿Dónde lo puede comprar? En Inalco, líder en General Motors. Ahí en www.inalco.cl usted encontrará una gama de vehículos Chevrolet a un cómodo precio. Francisca, imagínate llevarse esa camioneta 4x4, la ves con cara de... ¿Qué hago con esa camioneta? En Inalco encontrará un CAE muy barato, carga anual equivalente, intereses, comisiones y seguro todo incluido, y lo que es mejor, no necesita ir a una sucursal Inalco por si a lo mejor no tiene tiempo, porque en www.inalco.cl usted podrá cotizar online y ahí lo van a atender en forma casi presencial. Sí. Bueno, te quería mencionar algo. Yo creo que a nivel de cobertura, sí, y comparto contigo en eso, ha habido una mejora importante, digamos. O sea, incluso esto de acercar centros de salud en atención primaria, sobre todo, a la población, eso yo creo que ha sido un logro bastante grande. Ahora, también hay que entender que Chile tiene una mixtura entre lo público y lo privado que está absolutamente desbalanceada. O sea, si uno analiza cuál es la cobertura que tiene la salud pública o el sistema público versus el sistema privado, o sea, no hay comparación. Por lo tanto, es lógico que haya una mayor sensación probablemente de descontento cuando hay un lugar que tiene más demanda que el otro, digamos. O sea, claramente, si tú piensas en las esperas, ¿cierto? Voy a dejar al margen algo que creo yo que ha ido funcionando bastante bien y está bastante más aceitado en la medida en que pasa el tiempo y vamos madurando en eso, que son las garantías explícitas, ¿no? Yo creo que eso va funcionando bastante bien. Ahora bien, si uno analiza eso,
y lo comparas con los mismos países de la OCDE, de cómo se distribuyen ellos entre lo público y lo privado, vas a encontrar que, por ejemplo, el que lidera el ranking con datos del 2015 es Estados Unidos. Pero si tú miras, es prácticamente, me puedo equivocar, doctor, en la cifra, pero debe ser un 50 y 50 o incluso un 40-60, pensando en que hay una mayor prestación privada. Pero te quiero tocar un punto que tiene que ver con dos calidades. Una es la calidad que tiene que ver con el equipo médico en el cual me va a intervenir, que es la más relevante, y otra es la calidad que tiene que ver con la prestación del servicio cuando me van a atender, que ahí es donde está el mayor reclamo, digamos, de las listas de espera. Pero en un programa anterior a este, yo hice una pregunta perdón, yo veo todo infinitamente mejor. Sí, no sé, no lo sé, pero no hay que olvidarse de pero dónde voy a uno mencionar Además con que nombre y además apellido. que tú tienes el parámetro de realidades de países Perdón, ¿de quiero- dónde permíteme, venimos? Si yo cuando permíteme hacer la estuve en pregunta, medicina, las listas de Francisca. espera eran infinitamente más. Francisca Valdivia, Dale nomás, permítame hacer sí, la pregunta, dale. porque se lo pregunté aquí a un médico de la clínica alemana que estuvo hace una semana atrás en nuestro programa, y le pregunté, ¿esto es mito o realidad? Si yo tengo un cáncer, dicen cáncer, hay una percepción, bueno, que si yo tuviese los recursos, iría a una clínica del sector oriente privado porque creo que me podría garantizar un mejor tratamiento y probablemente de experiencia, que incluso me pueda salvar la vida, que ir a un sector público. Esa percepción es bueno, real. Bueno, De entonces ahí a no. por qué tiene esa percepción, No, otra cosa. yo dije, eso es mito o realidad, es una percepción. Me dijo, mira, entonces él lo está diciendo, él me dice, la pregunta es muy compleja porque sinceramente hay una parte de verdad en esa, que efectivamente no todos los establecimientos públicos en Chile tienen equipos multidisciplinarios que te permitan garantizar un tratamiento adecuado. Y a veces no se hace, incluso el diagnóstico es malo, incluso o sea, está en juego la vida de un paciente. No todos, pero hay unos que Sí, funcionan excelente y 10 veces mejor Sí, que pero uno privado. pero para O sea, toda la demanda que se requiere eso no es suficiente. O sea, ¿cuál es la...? Permíteme. No estoy de acuerdo contigo, líneas de Agustín, derivación fíjate. también de casos No, si que tú estás transmitiendo la opinión No, de un médico bueno, yo no- de la clínica alemana. Para decirle ya estoy de con- acuerdo. ¿Cuáles son fíjate. esos hospitales tan buenos para cambiarme? Por Agustín, ejemplo, el Centro quiero- del Cáncer, el Caupolicán del Pardo. Quiero poner un Centro del punto Cáncer, de, excelente. para FONASA. poder entender esto, ¿no? Voy a cambiar de Mira, FONASA. Doctor. Desde los años 90 que se han venido haciendo encuestas de satisfacción usuaria y lo que regularmente muestran todos estos estudios, ¿sí?, es que cuando a la gente se les pregunta por su propia experiencia en relación con su contacto con los sistemas de salud, la evaluación es menos mala que aquella que tienen cuando se les preguntan respecto de cómo ven el sistema de salud. O sea, hay una disociación entre la experiencia personal de contacto con el sistema con lo que se percibe como fenómeno más social. Eso es bien interesante en lo sociológico eso. Hay una consistencia en los datos que se levantan cada vez que se desarrollan este tipo de encuestas. Para precisar, nosotros en la Escuela de Salud Pública hemos estado involucrados en la evaluación del trato usuario, que es una parte de la satisfacción. Porque hay un concepto más amplio que el de calidad, dentro de eso satisfacción usuaria, y dentro del concepto de satisfacción usuaria un aspecto aún más específico que la evaluación de la calidad del trato. Nosotros hemos evaluado la calidad del trato en todos los establecimientos de atención primaria del país, en todos los centros de salud de nivel primario, en todos los hospitales del país. Y en promedio, cuando lo hemos hecho, estoy hablando de una experiencia efectuada 2 y 3 años atrás. Estoy hablando de algo así como 27.000 encuestas de opinión a los usuarios. La nota que la gente que accede a la atención le pone a la atención, a la calidad de atención en una escala de 1 a 7 es 6,5. Buenísimo. El promedio. 6,5 en promedio. Pero, ojo, esta es la gente que accede a la atención. Cuando tú te alejas y consideras el conjunto de la comunidad, donde evidentemente existe gente que no accede a la atención, la nota que le ponen al sistema es muy mala. Claro. Muy mala. ¿Te fijas? Entonces, cuando uno analiza estos datos, es bien Agustín, importante analizar el contexto. Y en lo que tú estás señalando, perdón, para cerrar, cuando tú
quiere resolver problemas de salud. Hay que entender lo siguiente, porque soy lento de entendimiento. Tú dices que la gente que accede a un servicio de atención pública, que sí son las personas que accedieron, que vivieron la experiencia de ser atendidos en un servicio, Personas que están egresando, al momento de egresar de un hospital. de la nota de 1 a 7. Terciaria, primaria, secundaria, ¿todos? Pero de la nota de 1 a 7 la califican de 6,5. Sí. Y los que califican mal son los que ni siquiera pasan por la puerta del hospital. Así es. Y los estudios no muestran eso. O sea, no habla un tema de lo que a usted le parece sin haberlo vivido. Bueno, o sea, porque si no estaríamos viviendo otra realidad. Pero eso creo que me lo conteste a la vuelta, a la siguiente pausa comercial. Nos pilló lo. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Siga debatiendo a través del hashtag CDB-Salud Pública o a través de WhatsApp de la escala 1 a 7. ¿Usted realmente cree que la gente opinaría si usted viviera la experiencia de estar viviendo un tratamiento en el sector público de salud de un 6,5? Bueno, ¿Estás de acuerdo con eso? Yo quería comentar algo, Agustín Zamora. bueno. Quería justamente comentar eso. Bueno. Hace 17 años atrás, yo no era abogado, estaba recién empezando a trabajar y por supuesto estaba en FONASA, no tenía ninguna posibilidad de ISAPRE. Entonces conocí el sistema público de atención de salud, tanto en la Universidad de Chile como el consultorio que está en Las Condes. Y ahora que soy abogado, tengo ISAPRE, accedo a muy buenas clínicas, te puedo decir sinceramente que no noto mayor diferencia. Es decir, la atención era tan buena, me parece, a nivel público como a nivel privado. Entonces, mucha gente tiende a decir, no, si lo público es pésimo, porque simplemente no lo conoce, porque vio en un programa de televisión a 3 señoras gordas, qué sé yo, que estaban en la fila llorando, qué sé yo, ¿Por qué que tiene no que las ser gorda la atendieron. señora? Porque esas son las que muestran, no muestran flaquitas. Yo creo- Bueno, eso es lo que hacen los medios, pero no te queda en la caricatura. No, claro, me veo la caricatura. A lo que voy es que una cosa es la experiencia personal. Si las personas han tenido la experiencia personal de conocer el sistema de salud pública, van a opinar distinto de simplemente si ven la caricatura que le muestran los medios de comunicación. O sea, a mí lo que me llama la atención noticiero. es que si fuese tan así del 6,5, ¿por qué aparece como una de las grandes demandas de la ciudadanía, debajito del tema de la delincuencia, este tema? Yo creo que Que tiene que igual hay ver con problema. otra Mira, cosa. déjame tratar de precisarte. Perdón, no sé si... No, Francisca. dale nomás, yo no tengo ningún problema. Sí. Después opino, Yo hablo harto, ¿no? Quiero insistir en que cuando tú dices que los estudios muestran... Sí, claro, pero lo que yo te estoy indicando también son estudios. Esto lo hicimos nosotros de la Universidad de Chile para el Ministerio de Salud y después la siguiente medición la hizo la Universidad Católica y obtuvo los mismos resultados. O sea, lo que quiero decir es que el modo en que se hace el estudio es confiable porque arroja finalmente los resultados que son similares en condiciones similares. Pero, insisto, esto tiene que ver con la opinión de personas que han sido atendidas. Sí. Y un punto crítico ahí para poner las cartas sobre la mesa y debatir en serio, es que hay ciertos servicios que son mal evaluados, que como la atención de urgencia, por ejemplo, que no estaban considerados en esa medición. Entonces, hay elementos del funcionamiento global del sistema que no están bien. La atención de urgencia, por ejemplo, los déficits de recursos humanos que se expresan en que hay listas de espera o tiempos de espera de los que tenemos que hacernos cargos. Y esos son problemas que son reales. Entonces, pero ahí estamos hablando de usuarios que acceden al servicio. Qué bueno que mencionaste lo del servicio de pero urgencia. porque yo lo no, quería mencionar. a los cuales no se les ha resuelto su problema de atención. Bueno, pero Lo que yo entendí del estudio, corrígeme Oscar, lo que yo entendí es que es un estudio de aquellos que solo egresaron... solo de trato. Y solo de trato.
Solo de trato. De trato y que egresaron de un nivel terciario, de un nivel hospitalario. Y también del nivel primario de atención. Ah, ya, Pero- también pero del personas primer... que- ya. No, pero si a mí ni siquiera me atendieron en urgencia, no estoy en ese estudio. No, exacto. Los que Eso- pasaron por la puerta de urgencia tienen ese Exactamente. estudio. Sí, pero es que eso, entonces el estudio no es muy pero real. es que por eso es que sale un 6,5 y la percepción quizás de la población es distinta, porque yo creo que el problema está justamente en el acceso a la urgencia. Y sobre todo cuando hay en forma masiva, no sé, una campaña de invierno porque resulta influenza, aparece una epidemia, aparece esto, obviamente se satura el servicio de urgencia. Y yo, personalmente, sin haber visto ningún estudio, esto es una percepción netamente personal, así como contaba Mario Chilling, estudiando medicina, pensando que el servicio público era pésimo, porque nunca había accedido a él, me sorprendí gratamente en muchos lugares, trabajando en lugares privados versus lugares públicos, cómo en un servicio público se hacía incluso mucho mejor que en el privado, en distintos aspectos. Entonces, yo creo que acá el tema no es si la salud pública en sí misma a nivel hospitalario es mala. Yo creo que no. Esa es mi percepción. Ahora. Yo creo que la gente tiene la percepción del acceso malo. Ok, Es que, perfecto. ¿por qué no se hacen Pero- los pero- estudios? ¿sabes qué? ¿Por qué no se Llegó- hacen los estudios en medicina privada? ¿Por qué siempre en la pública? Claro. Yo te aseguro que si le haces una encuesta de satisfacción a cualquier usuario de una Sí. clínica privada destacada de acá del sector Sí. oriente, en urgencia te vas a encontrar con lo mismo. Con lo No he mismo. encontrado que te quedas Ok, esperando les quiero 3 tocar- horas y horas hasta que te 5 horas. atienden. Pero Sí. te quiero colocar un ingrediente La más. diferencia y- es que no y- tienes a la gente botada en el suelo tipo Sí, alfombra humana, sí, pero con por- un olor a alcohol mientras vais pasando por Todavía encima no del se sabe centro eso. del río. Espérate, pero vaya a la Alemana y tenía las mismas personas las mismas 5 horas afuera, Con- las mismas con- 3 con horas. olor a vodka, ¿no? Pero sentaditos, sentaditos calentitos. Es que también mirando influye televisión, un poco. mirando televisión. Pero les quiero tocar un fenómeno que sí podría llegar a tener un efecto y que tiene que ver con los inmigrantes. Hay más de 500, 600 mil inmigrantes en que están en una condición de vulnerabilidad y donde hoy se está tratando de que esta gente tenga los mismos derechos de acceso a la salud pública que tiene cualquier ciudadano chileno. Entonces, ¿cómo miran eso? Porque no es cosa de que son 30.000, no es que son 40.000. Estamos hablando de 600.000 inmigrantes y esto sigue subiendo a 10.000 por mes. Le traen sumo eso, nuevas enfermedades, le sumo eso, además, el primer punto que tocamos al comienzo del programa, que generó debate, además casos que tienen que ver con una ley de despenalización del aborto, lo sumo las dos cosas, es como, por favor, no seamos tan ingenuos, hay listas de espera que todavía no se resuelven, a lo mejor la gente ni siquiera lo atienden bien en urgencia, yo le coloco más pega a un sistema en que no sé si estoy Bueno, por preparado para volumen- eso. Por volumen, claramente vas a tender a colapsar el sistema porque va a haber más gente circulando y la población inmigrante sabemos que va a acceder a los sistemas públicos, ¿ya? Mayoritariamente. Ahora bien, hay que reconocer que no solamente a nivel sanitario, sino que también en otras reparticiones de gobierno se han hecho esfuerzos enormes en términos de inclusión. Y en términos de inclusión incorporamos también a la población migrante, desde, y te lo digo así abiertamente, digamos, desde tener en los call centers gente que pueda hacer la traducción para la población haitiana, se han ido proponiendo dichas mejoras. Entonces, tampoco creo que la visión sea absolutamente negativa o que estemos tratando de, o que lleguemos tarde nuevamente a esta oleada. Yo creo que sí hay cosas. ¿puedo agregar un Tenemos 30 segundos, no sé colocar la musiquita, pero dele. En 30 segundos. Casi Twitter. Le quedan 10. Claro, quiero rescatar algo que dijo Juan Antonio delante, ¿no? El peso relativo de lo que llamamos sector público de salud y el sector privado de salud son muy distintos. Y yo creo que ese es un punto en el que podemos profundizar porque creo que es importante que la gente entienda cuál es el sistema de salud que tenemos en el país. Doctor Óscar Arteaga, gracias por venir a Conciencia de Valores. Mario Chilling, doctora Francisca Valdivieso. Juan, gracias por estar nuevamente con nosotros. Esperamos tenerte en un próximo programa. Y aquí tenemos a... Estuvo de cumpleaños. estuvo de cumpleaños. sí. De rojo, de rojo. ¿Cuántos cumplió? Nos vemos mañana a esta misma hora. Siga debatiendo por las redes sociales. Chao, chao.